micrófono, hija. Amén. Ya se oye, ¿verdad? Sí. Santo es Dios. Bien. Empieza. Gracias a Dios por este momento. A Cristo sea la gloria. Es que está temblando mientras estamos grabando esto, y a Cristo sea la gloria. Él es poderoso. Él dijo en su palabra que el aumento de los terremotos, y gracias a Dios por este momento. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida que nos das. Gracias por este momento tan especial para nosotros. Te damos la gloria, Padre, porque conforme nos acercamos al final de la historia, cosas que están en tu palabra cada vez se están cumpliendo. Y gracias en esta hora, Padre, que vamos a predicar este mensaje. Bendito Dios, pedimos que tu bendición sea con todos los que ya nos están escuchando, aquellos que por coincidencias, pero no es coincidencia porque tú todo lo tienes planeado, todo lo tienes marcado. Bendigas a aquellos, pues van a quedar aquí grabados estos mensajes que los van a escuchar, Padre. Bendice este tema que hoy predicamos, servicio de corazón o vanagloria. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Un versículo más que está en el libro de los Salmos. Vamos a ver qué cosa nos dice el Salmo número 6. Gloria a Dios. Salmo número 6, versículo 8. ¿Qué cosa nos dice? Dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Eso es lo que Cristo les dirá en aquel día. Y las sorpresas son porque Dios en su palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice por este pasaje que hemos leído, la palabra de Dios dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor. Entonces estoy asombrado. Todo lo que podemos hacer usando el nombre de Dios sin tener la aprobación de Él, sin que Él esté respaldando nuestra vida, simplemente respaldando su palabra, fiel a sus designios, fiel, porque eso es lo que Él es fiel, y cuando su palabra la usan, por el hecho de que es su palabra, Dios respalda hasta a los impíos. Platicaba a manera de introducción conmigo un pastor una noche que me invitó a subirme a su taxi con él, y me cuenta cómo es que el Señor ahora sí, alguien lo condujo a los pies de Cristo. Dice: yo le era infiel, y al ser infiel, dice, bueno, pues estaba una madrugada, estaba esperando, dice, afuera de un edificio que saliera el jefe de familia para entonces entrar yo. Era una vida de infidelidad, dice. Y un hombre, dice, estábamos borrachos, estábamos tomando los dos, y un hombre me habló de Cristo. Yo acepté, yo creí en el Señor, y él dice, sigue perdido. Estaba perdido, dice, pero me habló del Señor y me condujo. Yo me quedé sorprendido. Entonces no tenía el conocimiento que ahora tengo de la palabra, y ahora sé entonces que por la palabra se pueden realizar milagros, se pueden realizar sanidades, se puede predicar con cierto fervor que no es precisamente el fervor que Dios da en su palabra, y al final de la jornada
estar reprobados por Dios. Qué tremendo. Y miren, no vamos lejos. Cuando yo era un adolescente, estoy hablando de unos 11 o 12 años, llegó a la casa un hermano, me acuerdo, cuando comía con nosotros ahí a la hora de la comida, lloraba y decía: es que acá en este lugar todo es tan sano se busca el Señor, que aquí verdaderamente en este lugar se come el trigo, aquí se desecha la paja. No, nosotros en la civilización, allá donde nosotros vivimos, donde nosotros nos desenvolvemos diariamente, la comida que tenemos es una comida que está llena de paja, dice. El trigo se desecha, dice, porque por tanta contaminación. Y lloraba el varón. Fuimos al culto, puesto que este varón estuvo alrededor de unos 15 días en casa, y fuimos al culto. Todos los días íbamos al culto, de lunes a domingo eran los cultos, y nosotros íbamos todos los días al culto. Sorpresa, cuando el pastor, que en este caso se trataba de mi familia, mi tío, llega a otro lugar, lo encuentra que andaba de briago. Pero ahí en la casa, el tiempo que estuvo, oraba y lloraba, y pues nosotros maravillados, ¿no?, por su fe, su testimonio de mi tío en el Señor. Y pues era todo falso. Sorpresa. Me contaba un misionero, Marcos Lonil, digo el nombre de él porque es mi amigo. Dice: nosotros en Estados Unidos, en el estado de Texas, dice, un misionero que llegaba, dice, él vivía, dice, en el extranjero, bueno, pues era misionero, pero cuando llegaba, dice, él pues se desempeñaba como evangelista, más de misionero. Y cuando sabían que iba a predicar, él no solamente en la ciudad se vaciaba, sino de los lugares del alrededor, de lejos, como podían, venían a escuchar su palabra. Todas las noches eran noches de milagros. Los paralíticos sanaban, así caminaban, los cojos pues también caminaban, los mudos hablaban, los sordos oían, pues enfermos de cáncer y otro tipo de enfermedades, ¿no? Ahí testificando que cómo el Señor hacía la obra en sus vidas. Y un día no se presentó al estadio, y después de una noche entera que no se presentó, tuvieron que abrir ahora sí su cuarto en el hotel. Sorpresas, se había alcoholizado. Estaban asombrados porque el varón, era una cantina prácticamente lo que tenía en el hotel, cajas de diferentes tipos de licores, todos licores caros, era lo que tomaba, y uno se queda sorprendido. ¿Por qué? Pues ya vemos que en los posteros tiempos habrá falsos obreros, falsos predicadores. Ya lo vimos la semana pasada, 2 temas que grabamos, seguramente que el que nos sigue con fidelidad ya tuvo que haberlos visto, pero nos llama la atención. Pero yo ya he predicado en esta misma sobre lo que son los profetas falsos, y en la Biblia ya vimos cómo en el pueblo de Israel, pues ahí se coló Balán, que hablaba en nombre de Jehová. Los profetas en la época de Jeremías, que profetizaban en nombre de Jehová, y hasta ponían un plazo de 2 años que duraría el cautiverio babilónico, cuando Dios había dicho que demoraría 70 años, ese profeta murió. O como en la época de Ezequiel en Babilonia, que mientras que él profetizaba, Hananías murió, un falso profeta también, y así. Pero nos quedamos asombrados cuando nos metemos a este tipo de temas, porque en el Nuevo Testamento Jesús dijo: no os he escogido yo a ustedes los 12, y uno de vosotros es diablo. Y se refería a Judas Iscariote. Todos conocemos esta historia de que aquel que aquella noche vendió a su Señor, traicionó a su maestro, lo traicionó por 30 piezas de plata. Y
cuando uno se mete a investigar ahora sí acerca del dinero, la validez que tenía el dinero en la época de Cristo, hay hasta citas bíblicas que 30 piezas de plata era lo que en el mercado costaba un esclavo. Pero en este caso Jesús fue subastado porque cuando hay sobre demanda de mercancía, la mercancía sube sus precios. Cuando hay sobreproducción de mercancía, para que la mercancía salga, bajan los precios. Y la Biblia en este caso sería la Biblia de estudio del expositor Jimmy Swaggart. Dice que las 30 monedas con las cuales a Jesucristo lo vendieron era el precio de un esclavo enfermo, de un esclavo herido, de un esclavo ya viejo, que no tenía la misma fuerza, ya no tenía el mismo rendimiento en el trabajo que un esclavo joven. Entonces te das cuenta, Judas, hasta dónde llegó su maldad, en cuanto evaluó él al Señor Jesús. Qué tremendo. Y eso es lo que dijo Jesús: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de ustedes es diablo, y se refirió a Judas. Entonces la Biblia aclara que se puede hacer con fervor muchas cosas sin ser salvos. En San Lucas 17:32 dice: acordaos de la mujer de Lot, casi libre del peligro, pero el asunto es que su corazón, ¿cómo estaba? Su corazón no se lo había entregado a Dios. Dios le había puesto casi ya a salvo, a una corta distancia que hubiera llegado, estaba libre de los juicios, pero su corazón, ¿cómo estaba? ¿Cómo está, amigo, que me escuchas? Tú que me estás escuchando ya en vivo, los que me van a escuchar, ¿cómo está tu corazón con Dios? ¿Es recto tu corazón para con Dios? Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y ya en estos momentos, si tú no se lo has entregado, Él lo está demandando de ti. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos, miren, guía tus pasos por mis caminos. Entonces se puede sentir celo por la justicia divina. Se puede sentir celo por la justicia divina sin tener la aprobación divina. En la Biblia tenemos, por ejemplo, ya dijimos, el joven rico. Este joven rico dice que viniendo, él no se avergonzó porque había una multitud viniendo delante de él, y postrándose delante de Jesús dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa yo voy a heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo los mandamientos, ¿lo sabes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No adulteres, no mates, no hurtes, no codicies. Dijo: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Me faltará alguna otra cosa? Y Jesús le dijo: te falta solamente una. Anda, vende lo que tienes y vas a tener tesoro en los cielos. A Cristo sea la gloria. Vas a tener tesoro en los cielos. A Cristo sea la gloria. Sin embargo, dice la Escritura que el joven se puso muy triste porque tenía muchas riquezas y prefirió ser rico en esta tierra que ser salvos. Qué tremendo es como Esaú, que por un plato de comida dijo: al fin y al cabo, la bendición, la primogenitura, algún día me voy a morir, y ¿de qué me va a servir? En cuanto valoras, hermano, amigo, obrero, si andas en este momento, como dicen los muchachos, con las pilas bajas, alejado del Señor, ¿cómo reaccionarías si en estos momentos Dios te llamara a cuenta? Porque ¿qué aprovechará al hombre si se gana a todo el mundo y pierde su alma? Dice la Escritura.
entonces se puede sentir celo por la justicia divina sin estar aprobado por Dios. Se pueden realizar muchos milagros en el nombre de Cristo sin ser salvo también. Leía, y esto la verdad que yo lo digo con mucho respeto, por hombres de Dios de la historia que han hecho historia en el Evangelio. Oía de un pastor que después de 20 años de ser un predicador, de ser un pastor, él tuvo que recibir a Jesucristo como su Salvador porque no era salvo. Y yo me pregunto, porque estoy hablando de un hombre de Dios de mucho respeto, de mucho peso en la historia, ¿cuánta gente no fue salva en su ministerio por su mensaje? Y él no tenía a Cristo en su corazón, como él lo revela en ese mensaje. ¡Qué tremendo! De verdad, cuántas cosas se pueden hacer sin tener, ahora sí, la aprobación divina. Pablo dice que sus ministros se disfrazan como ángeles o como ministros de justicia. Vamos a ver aquí el apóstol Pablo a los Corintios, en su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, ¿qué cosa nos dice en su segunda carta a los Corintios? Capítulo 11, ya hallamos el capítulo 11, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué tremendo, de verdad, si aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, tiene permiso para entrar hasta la presencia de Dios. Y según el libro de Job, de pasar hasta desapercibido por parte de los santos, por parte de los ángeles, en donde Dios Padre tiene que dirigirse a él directamente con su nombre, pues es sorprendente. Pero dice Mateo 24, dice de la siguiente manera: y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Oye, qué tremendo es esto, de verdad. Qué tremendo. Entonces, que aún Satanás se disfrace como ángel de luz, y que estos falsos ministros actúen con tanta perspicacia, con tanta astucia, que dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A Cristo sea la gloria, de verdad. Entonces Satanás se disfraza así, sus ministros se disfrazan como ángel de luz, que acusa a los escogidos delante de Dios. Hay algo que, pues continuamos, ¿no? Nos llama mucho la atención. Pues, hermano, cuidado, con tanta actividad. Cuidado con estar tan ocupado y no tengas tiempo para orar, para tener tu vida devocional, para alimentar tu vida. Pues llevando una vida descuidada así, ahora sí, en cuanto a nuestra vida espiritual, nuestra intimidad con Dios, me refiero a que no te des tiempo para orar, no te des tiempo para ayunar, porque es mucha la actividad que tienes. No te des tiempo para adorar al Señor por estar tan ocupado, por estar dando consejería. No te des tiempo para atender a tu familia. Alguien en una ocasión, un hombre de Dios, un pastor, muy centrado en las cosas de Dios, dijo lo siguiente:
cuando su esposa quería dejarlo porque él era una persona muy ocupada, a una manera de reclamo le decía, tú no te has dado cuenta que tú lo que necesitas es una sirvienta doméstica, tú estás aquí sábado y domingo, pero de lunes a viernes te desapareces y en toda la semana no apareces. A mí de nada me sirve que me trae los sobres llenos de dinero, llenos de ofrenda. Si yo me casé contigo, no me casé con el ministerio, no me casé, ahora sí yo me casé deseando un esposo, decía. Entonces él se puso a orar y dijo, seguramente el demonio se le metió a mi esposa, se puso a orar y a orar y a orar, y entonces el Espíritu Santo le habló y dijo, la demanda de tu esposa es una demanda justa. Te voy a enseñar, dice, a que pongas ciertas cosas, las pongas tú, pues, con claridad, las pongas en evidencia. Y dijo, ¿qué? Bueno, pues, en evidencia, mira, primero soy yo, dice que le dijo a Dios, y yo no voy a compartir este lugar con nadie, y tú lo sabes muy bien. En segundo lugar, estás tú. Tú no sabes, o ya lo sabes, pero yo no te voy a usar. Si tú llevas una vida descuidada, no te podré usar, y todo lo que hagas yo no lo voy a probar. Así es que debes de tener cuidado también sobre tu vida, que no descuides tu vida espiritual. ¿Qué otra cosa? Tu familia será en tercer lugar. En tercer lugar será tu familia. No descuides a tu esposa, no descuides a tus hijos. Cuida a tu familia, dedícales tiempo. Sí, tú tienes que hacer un ajuste en tus múltiples actividades, cómo has distribuido tu tiempo para servirme. Yo estoy contento, me gusta, pero no apruebo lo que estás haciendo. Y entonces pues él más decía que era un demonio el que le insinuaba ciertas cosas, pero ahí el Espíritu Santo estuvo trabajando, y hasta que el Espíritu Santo lo llevó a tomar pues conclusiones. En primer lugar, Dios. En segundo lugar, él no tenía por qué descuidar su vida espiritual porque era un servidor de Dios. En tercer lugar, su familia. Y saben, aunque le parezca sorprendente, pero dijo, mi obra la vas a poner en cuarto lugar, porque la familia o el mundo no solamente se va a fijar en ti, la iglesia, los hermanos no solamente se van a fijar en ti, se van a fijar también en tu familia, tus hijos, en la Biblia, hermanos. Grandes hombres de Dios, en este caso, el primero que podríamos hablar de ellos fue Samuel. Cuando se presentó frente al pueblo de Dios con tristeza, el pueblo le dijo, los ancianos, tus hijos no andan en tus caminos como tú. Y aunque no lo despidieron a él ahora sí como juez, pero sí pidieron un nuevo rey y no aceptaron a sus hijos. Este nuevo rey pues tuvo sus defectos, pero no voy a hablar de él. Otro sacerdote en la Biblia, el sacerdote Elí, que la primera vez que Samuel, ahora sí, Dios tiene una plática con Samuel, precisamente es para darle un mensaje para la casa de Elí, tanto así que le dijo, en un solo día tus hijos van a morir. Porque era tanto el pecado, tanta la rebeldía. Si hacemos un estudio de esta persona, Elí, resulta que Elí era un buen ministro de Dios, pero sus hijos ya al frente de la obra, puesto que él ya estaba viejo, eran una calamidad, eran personas detestables, no merecían el ministerio, pero ahí estaban al frente, y ese fue el mensaje que recibió Samuel. Entonces, de eso yo te estoy hablando, ¿no? Servicio de corazón o vanagloria.
que ha sido nuestro tema, servicio de corazón o vanagloria. Me admiro realmente, porque tanto en la Biblia como en el mundo en el cual nos movemos hoy, cuántas cosas se pueden hacer sin la aprobación de Dios. Y no se trata de eso. En aquel día, por ejemplo, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día, ¿qué dice la palabra de Dios cuando ahora sí que la iglesia sea juzgada? ¿Qué dice el Señor? Que juntará, hará una separación, las ovejas y los cabritos. A las ovejas, aquellos que sí produjeron fruto, aquellos que sí fueron fieles, aquellos les dirá: venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros. Pero aquellos que de corazón hicieron el trabajo para Dios, que un día rindieron su corazón a Dios, aquellos que con amor no solamente atendieron la iglesia, con amor no descuidaron sus vidas, su preparación espiritual, con amor cuidaron de los suyos, cuidaron de su familia. ¡Ay, qué hermoso! Quiero finalizar con esto diciéndote que Jesús dijo en San Mateo, San Lucas en este caso, no es San Mateo, San Lucas capítulo 9, versículo 25. San Lucas capítulo 9, San Lucas 9, 25 y 26 dice la palabra de Dios: pues ¿qué aprovecha al hombre si se gana todo el mundo y se pierde su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de sus santos ángeles. Pero quiero dejar en ustedes esto grabado: ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Mi amigo, mi hermano, hay que salvarnos. Si tienes a Cristo en tu corazón, gloria a Dios, sé fiel hasta la muerte. Pero si no lo tienes, es el momento que vengas al Señor y abras tu vida, recibas al Señor en esta hora. Nuestro Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, yo te agradezco este momento que nos has dado, bendito Dios, para hablar la palabra. Que esta palabra quede en la vida de todos los que nos han escuchado ya y los que nos van a escuchar, Padre. Te glorifico en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vives y permaneces, que para siempre es tu verdad, para siempre es tu misericordia. Amén. Se perdió el reloj. Ajá, pero sí quedó grabado, ¿verdad? Le pido ¿ya? Sí. Bueno, perdón, hermano. No, cuidado, Estaba más o menos por aquí. sí.